Desafortunadamente, la violencia es gradual, va en escalada, va apareciendo de manera muy tenue. Existen avisos, le llaman ahora red flags. Recordemos que la violencia es ese desequilibrio de una persona que quiere imponer su voluntad sobre la otra. Hacer expresiones que desacreditan la opinión de la otra es una manera muy tenue de empezar a violentar. Las siguientes son los insultos, le siguen las amenazas de un tema enteramente verbal, ¿no? o de actitudes, va ascendiendo hacia el plano físico hasta llegar a la manera más elevada de violencia que hay contra las mujeres, que es el feminicidio. El rol del hombre es siempre tener el control, y que cuando algo sucede que denota que él no tiene el control, tiene que imponerse. Situaciones aprendidas socialmente y que poco a poco se están deconstruyendo para que podamos convivir como debe de ser, ¿no? En armonía, hombres y mujeres. Cuando se da un feminicidio no se termina con una vida, se termina con 2 vidas de entrada, ¿no? Y si tuvieran hijos e hijas, pues la vida de toda una familia. Pero también hay una violencia que es muy pasiva, muy sutil, que no te das cuenta y te va minando. Una violencia que pudiera iniciar en una discusión de pareja de manera verbal, no sabemos a dónde vaya a llegar una vez que ya se cruzó el umbral del respeto y se llegó quizá al contacto físico. Yo les podría asegurar que la mayoría diría que no tenía la intención de hacerlo, que fue ese descontrol de la violencia que ya se estaba generando lo que llevó a esa consecuencia. Las medidas de emergencia para mí han sido la solución y salvación, insisto, no solo de la vida de las mujeres, sino también de los hombres y de esas familias. El pensar que es un tema que lleva muchos años trabajándose en nuestro país y que si no se ha erradicado es porque la falla sigue siendo social. El que se haya construido todas esas instituciones es para evitar, ¿no? que tú te sientas sola. Hola, bienvenida a Desobedientes Inc. En este episodio vamos a hablar de cómo la violencia no aparece sola y no son solo golpes, cómo se va construyendo, va creciendo, y vamos a descubrir juntas si hay un perfil para un agresor o cómo podemos identificar que podemos estar viviendo una relación de violencia y que esa violencia puede crecer y terminar en algo que ninguna queremos. Hola, bienvenida otra vez a Desobedientes Inc. Y hoy estamos felices de compartirte que tenemos una gran invitada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sol Salgado Ambros, soy de formación abogada, feminista de convicción. Me ha tocado estar en el servicio público, tanto en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y actualmente en la Secretaría de Gobernación. En toda mi vida laboral he tenido la fortuna de conocer a mujeres muy poderosas y muy emblemáticas en el tema de las violencias. Ellas han sido mis maestras en este caminar y pues me siento totalmente en deuda de seguir siendo el medio para compartir pues toda esa experiencia de vida que me han dado. Como toda mujer, pues también he sido víctima de violencia y por tanto yo anhelo el que podamos estar en un México igualitario, en un México sin brecha de desigualdad jamás en ninguno de los ámbitos. Y bueno, quisiera también en el caso de mi última etapa laboral, pues que también ya no existieran desapariciones. La desaparición, pues engañosamente se piensa que es una forma de violencia, pero yo siento que la desaparición es, sin duda, el síntoma de todas las violencias juntas. En el país que estamos transitando con más de 130,000 personas que nos hacen falta, yo anhelo que todos nos concienticemos, todas y todos, y podamos generar espacios de seguridad
y en el caso de las personas que nos hacen falta, notar que nos hacen falta todas y buscarlas juntas. Vamos a hablar de algo que no tocamos todos los días, que no sabemos las mujeres, pero que puede salvarnos la vida. ¿Cómo podemos identificar que una de nuestras parejas es un posible agresor e incluso podría detonarse en un posible feminicida? Está con nosotras la doctora Sol Salgado Ambros, que es la exdirectora general de Políticas Públicas para la Violencia de FEVINTRA y también exdirectora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero creo que sobre todo es una gran amiga de Lolita, de Casa Gaviota y también mía. Gracias. Así que bienvenida, Sol, muchísimas gracias por regalarnos un ratito y de todo tu conocimiento que nos vas a dejar aquí. Y Lolita, como siempre, también está con nosotras. Y bueno, para empezar, creo que es súper importante que hablemos de las violencias y sobre todo de romper los mitos que están alrededor de las violencias. Y quiero preguntarte si la violencia es algo que aparece de repente, o sea, que de repente sale, o es algo que se va construyendo poco a poco. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí con ustedes y en este proyecto también de Casa Gaviota, que siempre está ayudando a las mujeres a salir de los círculos de violencia. Para mí un honor estar aquí. Y sí, desafortunadamente la violencia es gradual, la violencia va en escalada, la violencia va apareciendo de manera muy tenue y sobre todo en el tema de las violencias cuando es del círculo cercano, en la familia. Es una violencia a veces disfrazada, ¿no? De camaradería, de que así nos llevamos y va escalando poquito a poco a niveles violentos. ¿Cómo podemos identificar que va a ir escalando? ¿Cuáles son las señales que no debemos de omitir? Porque la violencia, tú siempre nos has dicho que la violencia no es solo un círculo, sino es una espiral, no es algo que va a ir avanzando, que empieza con cosas muy pequeñas, pero puede terminar en cosas muy grandes. Sí, bueno, existen avisos, le llaman ahora red flags, ¿no? Banderas rojas, y son a veces ese dominio, ese control que se quiere tener sobre las personas, ¿no? Recordemos que la violencia es ese desequilibrio de una persona que quiere imponer su voluntad sobre la otra. Pareciera a veces muy tenue, ¿no? Verbalmente, ¿no? Con palabras, con hacer expresiones que desacreditan la opinión de la otra es una manera muy tenue de empezar a violentar. Las siguientes son los insultos, le siguen las amenazas. Posteriormente, cuando ven que ya no es suficiente esas expresiones verbales, pues empieza a haber ya toques, ¿no? Ya jaloneos, empieza, insisto, ¿no? A veces como si fuera un juego, ¿no? Y sobre todo en el tema de la pareja, el referirle a la otra, tú sabes que yo nunca te haría daño, ¿no? Pero poco a poco ese juego o esa manera de convivir y de socializar se va convirtiendo en algo que ya no tiene control. Hay una medida que a mí me gusta mucho compartir, que el Instituto Politécnico Nacional creó, que es el violentómetro, que de manera muy clara precisa esto que les estoy comentando, cómo de un tema enteramente verbal, ¿no? o de actitudes va ascendiendo hacia el plano físico hasta llegar a la manera más elevada de violencia que hay contra las mujeres, que es el feminicidio. Sol, bueno, antes que nada yo también quiero agradecer mucho que estés aquí. Para nosotras también es un gran honor que estés con nosotras. Gracias, Lolita. Yo creo que tú faltó decir en tu presentación que eres una gran aliada de todas las mujeres. Sí. Y que finalmente has impactado, y que no quiero dejarlo de decir, y así lo veo y así lo expreso, has impactado positivamente a la sociedad de muchas formas. Y te lo agradezco. Yo creo que en nombre de toda la sociedad, si pudiera decírtelo, te lo diría. Bueno, fíjate que escuchándote sobre las diferentes formas y cómo se va presentando la violencia, yo me voy un poco a la parte que conozco con las mujeres de cómo hemos vivido la violencia, incluyéndome.
y es esta parte incluso del aislamiento, cuando te empiezan a decir, es que mejor no vamos, mejor quédate conmigo, ese aislamiento sutil, ese chantaje, es que prefieres irte con tus amigas que conmigo, esa intención de no te haría daño, pero te lo estoy haciendo, ¿no? Creo que es súper importante ver cómo se va acrecentando esas violencias, y escuchándote me hizo como reflexionar en la parte del acompañamiento que les hemos dado a las mujeres y en mi vida propia, ¿no? Sí, en efecto, Lolita, y gracias por tus hermosas palabras, y al contrario, yo siempre muy agradecida de estar con ustedes y de la gran labor que hacen para ese rescate de vidas, ¿no? y de estar bien. Bueno, yo sí creo, por lo que comentaban y preguntaban, que por eso es muy trascendente el conocer estos esbozos que se van dando desde la manera más inicial de la violencia, porque si en varios de los casos que nos ha tocado atender de feminicidios se hubiera visto estas banderas rojas, tal vez esas mujeres estarían aquí con nosotros porque se hubieran alejado y hubieran sabido que ya se estaba perdiendo por completo el control de parte de su pareja con respecto a cómo las estaban tratando, ¿no? Y ante ese riesgo inminente, pues hubieran buscado ayudar. Oye, Sol, yo quiero preguntarte, porque estamos yendo ya hacia la familia, pero no sé si podemos darnos cuenta desde antes que podemos estar con un posible agresor. Por ejemplo, una persona que trata mal a la gente en la calle, que es tus primeras citas y trata mal al mesero, o que sabes que tiene antecedentes de lastimar a los animales. Me parece que también antes de llegar a meternos en una relación con una persona así, esas son alarmas muy importantes de que si va manejando en la calle, me ha tocado, y te van mentando la madre, te van gritando groserías, va metiéndose, es muy importante desde ahí poner atención en esos focos para no llegar a una relación y ver hacia dónde va tu camino con esa persona, ¿no? Sí, claro, el control de impulsos, ¿no? Cuando una persona no tiene control de impulsos, que es lo normal y que debería de ser lo normal, que todos podemos enojarnos, todos podemos tener situaciones en las que no estemos de acuerdo, pero el cómo lo manejamos es la gran diferencia. Y si notamos que la persona que nos está apenas pretendiendo, que se está acercando, que plantea el tener una relación con nosotras, tiene esos focos rojos de maltratar a los demás, de violentar a los demás, sin duda es el aviso de que tampoco va a haber un límite, independientemente de que en ese inicio sea muy gentil, muy caballeroso, ¿no? Una persona es integral, ¿no? Una persona regularmente cuando no puede afrontar que las cosas no salen como él quisiera, como a veces nos pasa a todos, ¿no? Que las cosas no salen como las planeamos y su respuesta inmediata es la violencia, es una señal de peligro. Yo creo que también podemos ver, porque yo estaba pensando en una persona que es divorciada y que empieza a tener una relación con una mujer, y cuando culpa a la ex esposa de, no, es que me quitó a mis hijos, es que habría que ver esos antecedentes, ¿no? También creo que son importantes de ver, a ver, ¿por qué se divorció? Pero ¿cómo se expresa? Sí, claro. Porque siempre culpan a la mujer de por qué, que le quitó, que ya no duerme juntos, o sea, siempre están buscando una justificación de sus actos y no reconocer. ¿Sabes? Hay una película que salió recientemente el año pasado, se llama Romper el Círculo, que lo muestra muy claramente, ¿no? Cuando la personaje principal, la protagonista, conoce al que posteriormente es su esposo, lo conoce en una azotea porque él está pateando una silla. Y ella nunca se entera bien por qué está sucediendo ese incidente, pero pues hubiera sido el aviso. Y ella pues había vivido una violencia extrema, presenciando la violencia de su padre hacia su mamá. Sin embargo, invisibiliza ese pequeño detalle y pues comienzan una relación, ¿no? Así nos pasa en la vida real. La verdad es que esta película yo la recomiendo para que todas y todos los veamos, porque creo que el tema de la violencia se tiene que atender desde los dos ángulos. No solamente las mujeres, ¿no? que nos cuidemos, sino también los hombres que detecten este tipo de situaciones que se pueden atender y se pueden cambiar.
Y pueden tener una muy buena vida, ¿no? Pueden formar una gran familia, pero son cosas que tenemos que poner atención. Oye, y regresando a esa película, Sol, eso yo no me había percatado de esto que estás mencionando, pero también el final de la película, o sea, en donde él se supone que va a hacer un cambio, tampoco el cambio es así. Sí. Tampoco es grandioso, no es mágico, cuesta trabajo porque son muchos años de haberse construido pensando que están de la manera correcta, ¿no? Que el rol del hombre es siempre tener el control y que cuando algo sucede que denota que él no tiene el control, tiene que imponerse. Son situaciones aprendidas socialmente y que poco a poco se están deconstruyendo para que podamos convivir como debe de ser, ¿no? En armonía hombres y mujeres. Y que tiene que haber una deconstrucción paulatina. O sea, un trabajo interno profundo, ¿no? Desde la conciencia de reconocer que yo soy generador de violencia. O vi que yo tengo intenciones, yo como mujer, no termino de deconstruirme y sigo esperando un amor romántico. Y entonces creo que tiene que haber un trabajo interno de conciencia cotidiana, todos los días, en todas mis acciones, para poder hacer ese cambio, ¿no? Cuando se da un feminicidio no se termina con una vida, se termina con 2 vidas de entrada, ¿no? Y si tuvieran hijos e hijas, pues la vida de toda una familia. Sí, y hablando de ancestros y ancestras, también va por ahí, ¿no? Sí. Oye, Sol, dime una cosa, ¿hay un perfil único de un agresor? ¿Tenemos un perfil único? No, porque somos tan diferentes, ¿no? Los seres humanos, o sea, existen características en común que pueden ser repetitivas en algunos, pero en otros no, ¿no? Lo que tú comentabas, a lo mejor hay señales, ¿no? Muy claras cuando existen temas de violencia muy visible, pero hay personalidades que son totalmente cambiantes, que podrían ser muy agradables, muy sociables, pero cuando tienen un momento a solas es como si fueran 2 personas, ¿no? Entonces, la verdad que en el tema de los perfiles de agresores, lo que sí es un indicativo es cómo se está comportando para conmigo. Y si yo estoy sintiendo que esto ya no está bien, debo de hacerle caso a lo que estoy sintiendo. No, porque eso es cuando le dicen, porque muchas veces dicen, pero es que él es muy buena persona, ¿no? Él se veía tan tranquilo y era tan amigable, ¿no? Y es lo que dices, es con la gente de afuera, pero en casa es otra persona. Y que se da mucho lo que comentaba Lolita, ¿no? El aislamiento, o sea, la pareja está la mayor parte del tiempo a solas. Entonces sí se pueden vivir 2 realidades, una la que se vive afuera y otra la que se vive tras la puerta. Y que es parte de lo mismo. Él procura aislar a la mujer justo para que nadie más le alerte de que lo que está ocurriendo no está bien. La isla de su propia familia, ¿no? O sea, ¿para qué viene tanto tu mamá? Que no venga tanto tu hermana, nada más te ocasionan problemas, te quitan el tiempo, pero porque quieren justamente el que nadie se dé cuenta de que esa convivencia ya está siendo insana. Y la violencia puede ser física, emocional, ahora sí, puede ser con violencia, pero también hay una violencia que es muy pasiva, muy sutil, que no te das cuenta y te va minando. Yo prefiero esa violencia porque esa es la violencia que yo viví. O sea, muy pasiva, muy sutil, muy amorosa, pero te iban llevando exactamente a donde querían llevártelo, a ponerte en esa debilidad, en esa dejar tu voluntad hacia la otra persona y no quedabas con. Que existe una total dependencia, ¿no? Tú, yo lo hago por tu bien, lo hago por ayudarte, es que tú no sabes, tú no tienes idea de determinada situación, y de esa manera demeritando el que la mujer tome sus propias decisiones y hasta cometa sus propios errores. Claro. Que tenga esa libertad. Una pareja es para tener la decisión de vivir y convivir juntos, no para que uno dependa del otro. Ajá, exacto. Las omisiones también. Las omisiones en la corresponsabilidad familiar también son una violencia muy grande, ¿no? Sí, el tema de los roles creo que todavía debemos de seguirlo trabajando. Si bien ha habido muchos avances, ¿no? Afortunadamente las nuevas generaciones
se dan cuenta que, por ejemplo, en una casa los roles se tienen que compartir de la crianza, ¿no? De las actividades tanto de manutención como del propio mantenimiento del hogar, pero todavía nos falta trabajar en cuanto a que no debe de haber el predominio de uno sobre el otro, que debe de haber a la decisión de vivir juntos está este acuerdo de voluntades, de llegar a decisiones, pero desde ese diálogo, desde esa convivencia sana y no desde la imposición de quién manda en la casa. Creo que ya debe también de pasar eso. También he escuchado mucho la mala frase de que no es cierto, son las mujeres las que mandan en la casa. No es así, aquí no manda nadie, se tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Es un sitio, los hogares, que tiene que ser nuestro refugio y no un lugar al que temamos llegar, ¿no? Como que tengamos que desenvainar la espada para ver que pueda yo estar en paz, ¿no? Oye, Sol, y dime una cosa. ¿Hay diferencias entre un agresor y un posible feminicida o un feminicida? No. No hay. No, porque nadie sabe hasta qué límite va a llegar dependiendo de la situación en la que se encuentre. Una violencia que pudiera iniciar en una discusión de pareja de manera verbal, no sabemos a dónde vaya a llegar una vez que ya se cruzó el umbral del respeto y se llegó quizá al contacto físico. Potencialmente toda persona agresora puede ser un feminicida. Sí, porque la violencia crece en un instante. Y si nosotros le preguntáramos a la mayoría de las personas que desafortunadamente cruzaron ese umbral y perpetraron el feminicidio en agrado de la persona que ellos amaban o creían amar, yo les podría asegurar que la mayoría diría que no tenía la intención de hacerlo, que fue ese descontrol de la violencia que ya se estaba generando lo que llevó a esa consecuencia. Oye, Sol, pero entonces no se planea. En ocasiones sí, pero no en la mayoría de los casos. No en la mayoría de los casos. Sí, porque yo me acuerdo a mí, por ejemplo, cuando me pasó, yo me acuerdo que me decía, la albinacera, te voy a destruir, voy a acabar contigo. Y yo le decía, pues voy a llamar a la patrulla y tengo mi teléfono aquí. O sea, y me decía, ni te vas a dar cuenta cuando yo acabe contigo. Yo creo que sí lo planea, o sea, sí estaba como planeando, como cuando es esa pérdida del control de la persona, porque finalmente la violencia va creciendo, pero se detona mucho más fuerte cuando tú decides irte o romperla. Se acrecentan todas las formas de violencia. Sí, el pico más alto de la violencia es cuando se está rompiendo ese círculo. Es incluso cuando vas perdiendo el control de la otra persona. Exacto. Por eso, por ejemplo, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia lo plantea, ¿no? Las medidas de protección de emergencia. ¿Por qué? Porque en principio, lo hemos platicado en repetidas ocasiones, cuando una mujer se decide a dar intervención a una autoridad por un tema de violencia con su pareja, es después de mucho tiempo, en la mayoría de los casos, a veces años, a veces décadas, de que aguantó. ¿Y eso qué significa? No solamente el que la mujer se está acercando ante la autoridad, sino sin duda también existen señales en ella de que él ya no tiene el mismo control. Y eso hace que la violencia se intensifique porque está descontrolado, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Si él se da cuenta que están interviniendo autoridades, puede correr el riesgo de que la violencia se desborde, y por eso es muy importante la aplicación de medidas emergentes como son salir de casa o que él salga de casa, el buscar un refugio, un albergue, en lo que se hace lo legal, ¿no? Si es que hubieran decidido la disolución, si estuvieran casados, o la separación, si estuviesen viviendo en unión libre, y qué va a suceder con sus hijas y con sus hijos. No es un momento muy peligroso para ambos. Las medidas de emergencia para mí han sido la solución y salvación, insisto, no solo de la vida de las mujeres, sino también de los hombres y de esas familias. Oye, qué importante esto, porque yo siempre he visto como esa visión de proteger a la mujer, pero estás protegiendo al hombre también de sus acciones. Sí.
y a los hijos e hijas, si es que están. Sí, las medidas preventivas Proteger a todos. son todas. Yo cuando fui directora del CABI me acuerdo que varios hombres plantearon amparos, ¿no? Decían, vamos a poner un amparo porque ¿cómo que me quieren sacar de mi casa por 72 horas y que no me puedo acercar? Y nunca se los concedieron porque le dijeron, a ver, espérate, es una medida preventiva. No solamente se están salvaguardando los derechos de tu esposa, de tu mujer, de tus hijos, de tus hijas, sino los tuyos, ¿no? Es tu ira tan incontrolable que es un tiempo fuera de reflexión, ¿no? De intervención quizá de personas especializadas, y por eso yo siempre enfoco, ¿no? que tiene que ser de los dos lados, ¿no? Que también, como saben, en Ciudad de México ya desde hace mucho tiempo está el SIVA, ¿no? Que es para la atención a los agresores, a las personas agresoras, porque también hay mujeres, ¿no? que tienen este perfil, son menos, pero también lo existe, y que esta atención se dé en las dos vertientes. Nunca vamos a acabar con la violencia si no atendemos los dos extremos, si a los dos grupos que lo están viviendo. Oye, Sol, ¿y qué papel juega la impunidad en el tema de las violencias contra las mujeres y el feminicidio? Muchísima, muchísima, porque obviamente cuando la mujer ya se atrevió a tocar la puerta de alguna institución para denunciar, ella espera una resolución y un apoyo, pero si en su contrario ve que puso la denuncia, inició el procedimiento y no ocurre absolutamente nada, o desafortunadamente la instancia, porque también hay esos sesgos, ¿no? patriarcales y machistas, pues también están en algunas autoridades, en esa construcción personal de esas autoridades, y si ese sesgo ven que le empieza a dar el lugar al agresor, pues ella se va a alejar. Y muy posiblemente recaiga en ese círculo de violencia, en que se vuelvan a reunir, en que vuelvan a vivir juntos, y que entonces si vuelve a subir la violencia ya diga, ya para qué voy ante la autoridad si no pasa nada, y al contrario, mi situación se agrava. En pocas palabras, el Estado le cierra la puerta que se abrió con la creación de leyes contra la violencia. Y es que es complicado, ¿no? El otro día estaba viendo un video en YouTube o en alguna red social de una señora que iba y denunciaba al esposo y llegaba a la patrulla para separarlo porque estaba viviendo violencia, pero le decía el policía, es que señor, es usted otra vez, me lo voy a llevar y lo va a volver a dejar, ya mejor déjese de cosas. Entonces yo decía, es que qué importante es que ellos entiendan que la violencia, cómo funciona la violencia, porque ella va a recaer, porque le va a hablar bonito otra vez y le va a prometer que va a cambiar, ¿no? Y ella necesita que la policía vaya 50 veces a su casa, 50 veces, hasta que ella pueda dejarlo. Porque también hay una dependencia, ¿no? Sí, es una dependencia mutua, y que además es muy diferente cuando una persona que yo no conozco me agrede en la esquina, que es la persona con la que yo tengo un plan de vida, y que aparte tenemos hasta una casa en común, hijos en común, un plan de vida conjunto. Es muy complicado el hacer esa separación inmediata y drástica, es poco a poco, y implica no nada más el tema legal, sino también una preparación personal de ella, ¿no? De un fortalecimiento psicológico, de trabajo social, el contar, porque si bien al día de hoy muchas mujeres tienen independencia económica, es esa dependencia emocional la que las hace creer, yo sola no voy a poder, y que también se suma a su entorno, ¿no? Cuántas veces me tocó verlo, la propia familia le decía, regresa con él. ¿Cómo es posible que quieras meter al padre de tus hijos a la cárcel? Oye, es que me quiso matar. Tú sabes que esto pasa, ¿no? Que la violencia no va a llegar a más, que son discusiones entre ustedes, otórgale el perdón. O sea, ¿cuántas veces sigue sucediendo desafortunadamente que ni siquiera es la familia de él, sino la familia de ella la que también le pide que ya no continúe con los procesos legales? Nosotros tuvimos un caso en Belleza con un Futuro de una mujer que llegó a pedir ayuda a la mamá y le dijo, no, mija, regrésate, la había golpeado, regrésate a tu casa porque tú no vas a poder sola no tener a tus hijos y yo no te puedo ayudar. Sí. Regresó a su casa y la mató. Sí. O desaparecen, ¿no? La otra cara que todavía no está contemplada en la Ley General
de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque está a la escalada, ¿no?, de todos los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica, feminicida, pero no está esa otra violencia sin nombre, que también es la desaparición. La desaparición que cuando atendemos algunos de los casos nos queda muy preciso que muy posiblemente la pareja le hizo ya algo, le quitó la vida, pues eran los que convivían juntos y regularmente hay señales, ¿no? Ellos le avisan a la familia o al entorno que ella desapareció pues días después, ¿no? Y se sabía que había un antecedente de violencia o que la mujer estaba intentando salir de este círculo de violencia, pero pues no se encuentra a la mujer, y aunque actualmente pues existe el delito de desaparición cometida por particulares, a mí me tocaron muchos casos en el que aún detenidos no han querido decir qué fue de esa mujer, ¿no? Entonces, esa otra cara que es peor que la muerte misma, porque dar a sus familias es la incertidumbre de saber si están vivas, si no lo están, y si están vivas, pues cómo están, si no están sufriendo. Y en el caso de estar sin vida, pues también darles una digna sepultura y una verdad a sus hijas e hijos, pero sí también hay otra cara más en el círculo de la violencia que se ha sumado, que es esa desaparición. ¿Qué errores cometemos las personas que estamos alrededor de una mujer que está viviendo violencias, cualquier violencia, también violencias extremas, y minimizamos las señales? Yo creo que ese es el primer error, minimizar las señales, cansarnos, ¿no? Yo sé que me tocó atenderlo, que en ocasiones ese círculo cíclico pudiera desmotivar a quien está apoyando a la mujer, pero cuando ya conoces cuál es la dinámica, entenderla, que no es tan fácil y que siempre tiene que encontrar una puerta abierta y cuando sea necesario, cuando ella se decida, ¿no? Es cierto, han pasado cosas muy publicitadas, ¿no?, de mujeres que sí tenían aparentemente círculos o redes de apoyo y que aún así fueron víctimas de feminicidio, y dicen, pero ¿por qué no nos dijo nada? Yo podría apostar a que si nos acercamos a su círculo cercano y a su familia, ella de muchas maneras pidió ayuda. Y pasó eso, se minimizó, se cambiaba la plática, ¿no? Decían, pues ella siempre está con lo mismo, va a regresar con él, ¿para qué me desgasto hablando con ella? Sin saber que tal vez esa escucha, esa guía, esa tomarla de la mano pueda ser el paso decisivo para que ella cambie su vida. Ay, estoy pensando en situaciones de vida y digo, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Creo que las personas que estaban cerca de mí nunca se cansaron. Qué bueno. No se sale. Yo creo que, por ejemplo, con Reina, mi maestra de buceo, y la verdad, diario lloraba con ella, con los Aconcha, diario. Y no fue un año, fueron varios años. Y nunca se cansaron, creo que de tanto que hablé, ellas, yo tomé esa fuerza, porque es así. O sea, vas hablando y como vas reconociendo, ¿no?, toda la parte de las violencias que estás viviendo, porque hubo un momento en que pensabas que lo inventabas, porque también es como un mecanismo de decir, no, estamos pasando y yo lo estoy inventando, y decirlo, o estoy exagerando, o sea, minimizas porque la parte de responsabilizarte, hay más miedo que ganas de ser responsable, de cuidarte, ¿no? Creo que es un miedo que te paraliza, entre la debilidad emocional que te ha generado tanta violencia, esa inestabilidad más bien emocional. Inseguridad, un miedo paralizante, porque si me muevo, me mata. Y la verdad es que si te mueves, puedes salvar la vida. Pero es un miedo en donde te dice, quédate donde estás, porque si te mueves te va a matar. Y no es cierto, es al revés. Sí. Muévete. Y que tiene que haber una capacitación permanente, como lo marca la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Sí. Que si bien fue en el 2001 cuando ocurrió estos terribles asesinatos de mujeres allá en Ciudad Juárez, pues tiene una vigencia actual, ¿no? De que las autoridades tenemos que estarnos capacitando de manera permanente en los focos
de violencias hacia las mujeres y no minimizar ninguna acción, ¿no? El ser exhaustivos para prevenir que se llegue al paso más dramático que puede ser una tentativa de feminicidio o un feminicidio. Aclaro, la tentativa de feminicidio, ¿por qué? Porque también ha habido lesiones tan graves que han ocasionado que alguien se quede parapléjico, que existan lesiones irreversibles, ¿no? Es muy importante el que la autoridad tenga los ojos muy claros de todas estas maneras en que tal vez invisibiliza lo que ocurre todos los días en los hogares en algunos de los hogares de aquí de México, ¿no? El pensar que es un tema que lleva muchos años trabajándose en nuestro país y que si no se ha erradicado es porque la falla sigue siendo social. O sea, leyes ya tenemos, instituciones ya tenemos, pero nos falta una reeducación completa social para poder también las personas que imparten la justicia, que atienden a estas mujeres, sepan cómo deben de actuar. Es una formación, ¿no? Una formación permanente. Permanente. Tú no puedes decir, ya tomé la capacitación necesaria y de aquí en adelante. No, hay que seguir constantemente, además de que como es un tema tan fuerte de atender y que también, sin duda, ¿no?, trae reflejos y espejos de lo que están viviendo las personas que la atienden, hay un desgaste emocional de estos servidores públicos y también se tiene que atender para estar frescos y con toda la energía de atender debidamente a estas mujeres. Claro, porque además el machismo te lo meten todos los días por todos lados, entonces no por tomar un año, un diplomado, no se te va a quitar el machismo que te metieron de chiquito, y la revista de la tele, ¿no? Entonces Sí, la deconstrucción es constante todos los días y nunca termina. Por supuesto. todo el tiempo. Sol, para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a una mujer que hoy está viviendo violencias, algún tipo de violencias y que no sabe qué hacer? Pues en principio que no está sola, ¿no? Que acá estamos todas las demás mujeres, que además yo puedo asegurar de verdad y con toda la, pues desafortunadamente la claridad de ello, que no ha habido una sola mujer que no haya vivido alguna manera de violencia, que hay instituciones al día de hoy, que hay asociaciones que la pueden acompañar, que aparte hay muchas maneras en que puede llegar a estas instancias que hay tanto en las redes sociales, en los espacios ya cibernéticos, oportunidad para que de entrada tenga una llamada telefónica, se fortalezca, acuda si tiene miedo, porque sabe que quizá, como dicen ustedes, pues él vaya a tener una repercusión mucho más violenta, pero que lo más importante es estar a salvo, que sinceramente el que se haya construido todas esas instituciones es para evitar, ¿no?, que tú te sientas sola. muchísimas gracias. Gracias a las dos. Y quédate con nosotros y sigue viendo todos los episodios de Desobedientes, porque vamos a estar hablando mucho más con Lolita y con Sol de este y otros temas. No te pierdas este y todos los episodios de Desobedientes y tampoco te olvides en seguirnos en las redes sociales de Casa Gaviota y Desobedientes Inc.